Ángel Fabián Di María es un futbolista argentino que juega en la posición de extremo y su equipo actual es la Juventus FC de la Serie A de Italia. Es jugador internacional con la selección argentina. Comenzó su carrera en Rosario Central, pero tras un ascenso vertiginoso fue rápidamente traspasado al Benfica de Portugal con solo 19 años, en 2007. Allí ganó la Primeira Liga, la primera del club después de 5 años, y 2 Taça da Liga. En 2010, fue fichado por el Real Madrid en una transferencia de 25 millones de euros, donde ganó la Liga y la UEFA Champions League, siendo elegido MVP en la final de esta última que le ganaron al Atlético de Madrid y que le volvió a dar el título tras 12 años. Después fichó por el Manchester United en 2014 por una transferencia récord de 59,7 millones de euros, pero se fue después de una sola temporada para llegar al Paris Saint-Germain. En Francia, ganó 4 títulos de Liga, 5 Copa de Francia y 4 Copa de la Liga, que incluyen 3 cuádrupletes domésticos, y ayudó al club a alcanzar su primera final de la Champions League. Es el 8º máximo goleador del club y el máximo asistente histórico del equipo. A nivel internacional, se formó en las divisiones menores de la selección argentina, debutando en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2007. Luego, salió campeón de la Copa Mundial Sub-20 de 2007 y los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, donde anotó el único gol de la final ante Nigeria, para la obtención de la medalla de oro. Con la categoría absoluta, debutó en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, y disputó 3 Copa del Mundo, llegando a la final en la edición de 2014, donde no pudo disputar el partido, tras lesionarse en cuartos de final. También disputó 5 Copa América, en la que llegó a las finales en 2015 y 2016, y ganó la edición de 2021 a la anfitriona, Brasil, en la que fue el autor del único gol de la final que le dio el título a Argentina. Biografía. Nació el 14 de febrero de 1988 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y creció en el barrio Parque Casas, ubicado en la zona norte de la ciudad. Su padre, Miguel, estuvo a punto de ser jugador profesional de fútbol en River Plate pero sufrió una lesión antes de poder debutar y se alejó de la actividad. Miguel tenía una carbonería y Ángel desde pequeño le ayudó a armar las bolsas de carbón y repartirlas, hasta que debutó en Primera División. En su infancia, presentó un cuadro de hiperactividad, por lo que su madre Diana lo llevó a practicar fútbol, por recomendación de su pediatra. Su primer club fue el Torito, que se encontraba a pocas cuadras de la casa donde vivía con su familia. En 1995, con 6 años de edad, jugó un partido definitorio para ganar una liga local ante Rosario Central, donde anotó los 2 goles de la victoria. Gracias a ese encuentro y sus actuaciones en el club llamó la atención de Ángel Tulio Zof, quien convenció a su familia para que pasara a jugar de forma definitiva en Central. Allí empezó a jugar baby fútbol y, desde pequeño, compartió equipo con jugadores que más tarde llegaron a Primera División como Nahuel Balantini, Milton Caraglio y Emiliano Vecchio. En 2002, cuando tuvo edad de 9ª división, debutó en el torneo de inferiores de AAFA, sin embargo compitió casi todo el año en la Liga Rosarina de Fútbol, donde Central fue campeón. Debido a su contextura física casi no participó de las inferiores de AFA en 8ª división y durante el año 2004 no jugó ningún minuto en el equipo que salió campeón de 7ª división. En esos torneos, en su puesto habitualmente era titular Gervasio Núñez y él siguió compitiendo en la Liga Rosarina. Recién en 2005 en 6ª división, gracias a su buen rendimiento, tuvo la oportunidad de competir a nivel nacional con continuidad con Marcelo Trivisonno como entrenador. En una carta que escribió muchos años después, el futbolista relató: trayectoria. Inicios en Rosario Central. Debutó en el primer equipo de Rosario Central en 2005 con tan solo 17 años. El técnico por ese entonces, Ángel Tulio Zof, lo hizo debutar en el empate 2-2 frente a Independiente, en la última fecha del torneo Apertura, el 14 de diciembre de 2005.
Ingresó a los 72 minutos con el dorsal 37 en reemplazo de Emiliano Vecchio. Además del torneo local, Central afrontaba la Copa Libertadores 2006. Allí hizo su debut internacional el 9 de febrero en la derrota por 1-0 ante Atlético Nacional, en Colombia. Entró al partido reemplazando a Diego Calgaro a los 72 minutos. Jugó otros 3 encuentros en la fase de grupos del torneo, siempre entrando desde el banco. Su segundo partido en Primera División 2005-06 fue el 12 de febrero de 2006 por la cuarta fecha del torneo Clausura ante Lanús. Los rosarinos perdieron 2-0, sin embargo este sería su primer partido como titular. Durante el resto del torneo ingresó siempre como suplente a los partidos. Su primer gol lo marcó en el torneo Apertura de ese mismo año, el 24 de noviembre por la 17ª fecha en la victoria por 4-2 ante Quilmes, ya correspondiente a la temporada 2006-07. Durante el torneo Clausura 2007 se consolidó en el equipo y jugó 18 de los 19 encuentros del torneo, la mayoría como titular, formando una gran dupla con Deimian Díaz. A pesar de que su equipo tuvo un torneo regular, él marcó 5 goles y se convirtió en el goleador del equipo de ese campeonato. Su último partido en Rosario Central lo jugó el 16 de junio de 2007 en la derrota por 3-1 ante Colón, marcando el gol de su equipo. En el club rosarino jugó en total 39 partidos convirtiendo 6 goles hasta junio de 2007 cuando fue transferido junto a su compañero de equipo Andrés Díaz al Benfica, de Portugal, gracias a su actuación en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007. Antes, había sido pretendido por Boca Juniors, que había ofrecido por su fichaje la cantidad de $6.500.000 USA. En enero de 2007 tuvo la oportunidad de jugar en el Rubin Kazán de Rusia, en un acuerdo que en un principio aceptó pero que acabaría rechazando. Ascenso en Portugal, Benfica. Tras varias encuestas, acabó fichando con el Benfica por 6 millones de euros, en julio de 2007, con la intención de que sustituyera a Simão Sabrosa, que acababa de dejar el club para jugar en el Atlético de Madrid. El Benfica pagó a Rosario Central 6 millones de euros por el 80% de sus derechos deportivos y el 50% de los derechos deportivos de Andrés Díaz. Más tarde, en agosto de 2008, el club portugués pagó 2 millones de euros adicionales por el 20% restante, pero vendió el 10% a Gestifute, una compañía portuguesa de agentes deportivos. Tras las primeras impresiones en su primera temporada, en octubre de 2009, firmó un nuevo contrato, añadiendo 3 años más a su contrato actual, que se prolongaría hasta el 30 de junio de 2015 con su tarifa de liberación fijada en un mínimo de 40 millones de euros. Más tarde ese mes, fue respaldado por Diego Maradona para convertirse en la próxima superestrella de Argentina. Pero fue recién en la temporada 2009-10 cuando logró demostrar todo su potencial con la camiseta del Benfica. Muchos dicen que esto sucedió gracias a la confianza que depositó en él el técnico Jorge Jesús. En el club portugués, estuvo cerca de la marca de los 100 partidos y logró marcar 17 veces, hasta mayo de 2010. En la temporada 2009-10, fue el líder de asistencias, y fue considerado el mejor jugador de la liga portuguesa en ese momento. Uno de sus mejores partidos con el Benfica fue el 22 de octubre de 2009, ante el Everton, en la UEFA Europa League, en el que dio 3 asistencias, siendo el resultado final 5-0 y la mayor derrota del equipo inglés en competiciones europeas hasta la fecha. Otra de sus mejores actuaciones fue ante el Olanense en la penúltima jornada de la Liga Portuguesa, tras haber realizado 2 asistencias y anotando un golazo en la victoria por 5-0 del Benfica. Marcó el primer hat-trick de su carrera en un partido contra el Leixões que ganó el Benfica por 4-0, pero un cuarto gol fue anulado por error, perdiendo la oportunidad de haber hecho un póker. Antes de dejar el club, agradeció a Jorge Jesús toda la confianza que depositó en él, afirmando que hasta entonces había sido el único entrenador que había creído en su potencial como jugador. Real Madrid. 2010-2011, temporada debut. 2011-12,
campeón de la Liga. 2012 a 14, extensión de contrato y campeón de la Champions League. Pequeña etapa en Manchester United. El 26 de agosto de 2014 se hizo oficial su fichaje por el Manchester United en un contrato por 5 años, por 75 millones de euros más 15 millones en conceptos de variables, convirtiendo al jugador en el fichaje más caro en la historia del fútbol inglés. Luego de esto, Di María declaró que su salida del club se debió a su poca afinidad con los directivos. Su presentación oficial fue recibida por el director técnico de los Diablos Rojos Louis van Gaal, en la cual le dieron la legendaria dorsal número 7, que fue usada previamente por leyendas del club como George Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo. Anotó su primer gol el 14 de septiembre, de tiro libre en la victoria por 4-0 sobre el Queen's Park Rangers. Además, en ese mismo partido asistió a Juan Mata y fue nominado al jugador del partido. En el próximo partido contra el Leicester City el 21 de septiembre de 2014, volvió a marcar un gol y proporcionó otra ayuda, aunque United perdió el juego 5-3. El 2 de octubre de 2014, ganó el premio al jugador del Manchester United del mes de septiembre, después de lograr 2 goles y 2 asistencias en sus primeros 4 partidos. Continuó su racha de buena forma el 5 de octubre de 2014 al anotar un gol y proporcionar una asistencia para el colombiano Radamel Falcao en la victoria por 2-1 frente al Everton. Luego, fue sustituido por una lesión en el bíceps femoral en el minuto 13 en la derrota 3-0 contra el Hull City, el 29 de noviembre, y posteriormente hizo una sola aparición de sustituto en los siguientes 7 partidos. El 4 de enero de 2015, regresó de una lesión para anotar un gol en la victoria por 2-0 contra Yeovil Town en la tercera ronda de la FA Cup. El 11 de enero, fue utilizado como delantero por el gerente de Louis van Gaal, pero no anotó, en una derrota por 1-0 a Southampton. Este nuevo papel llegó en medio de una mala racha. Fue expulsado el 9 de marzo cuando perdieron 2-1 en casa ante el Arsenal en la sexta ronda de la FA Cup, siendo amonestado por simular y por agarrar la camiseta del árbitro Michael Oliver. Terminó su única temporada con 4 goles en 32 partidos. Paris Saint-Germain. 2015 a 16, transferencia y cuadruplete nacional. 2017 a 2022, dominio local y final europea. Juventus. El 8 de julio de 2022, el conjunto turinés confirmó su fichaje por una temporada. Lunes, 15 de agosto de 2022, al minuto 26 marca su primer gol con la Juventus. Al minuto 64 sufrió una lesión, pero se estima su regreso en un periodo de 21 días. Selección nacional. Categorías inferiores. Durante enero de 2007 el mediocampista jugó con la selección de fútbol de Argentina sub-20 en el Campeonato Sudamericano. Jugó 3 de los 4 partidos de la fase de grupos y marcó 2 goles en el empate 3-3 con Uruguay. Participó de 3 de los 5 partidos de la fase final y su seleccionado terminó segundo, lo que permitió clasificarse para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Durante junio de 2007 Di María fue seleccionado para participar del Mundial Sub-20. Jugó los 2 primeros partidos de la primera fase, y le anotó un gol a Panamá en la goleada de 6-0. Anotó en los octavos de final ante Polonia en la victoria 3-1 de Argentina. Fue titular ante México en los cuartos de final, aunque se fue reemplazado en el segundo tiempo. En las semifinales anotó ante Chile en la victoria 3-0. No pudo disputar la final ante la República Checa ya que se lesionó en el comienzo del segundo tiempo al chocar con el jugador chileno Arturo Vidal. En total anotó 3 goles y su equipo fue campeón del mundo. En 2008 volvió a defender a su selección participando en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Empezó el torneo como suplente, ingresó desde el banco en el primer partido ante Costa de Marfil, en el segundo tiempo en reemplazo de Ezequiel Lavezzi. El partido terminó 2-1 a favor del seleccionado argentino.
En el segundo encuentro ante Australia ingresó en el segundo tiempo en lugar de Sergio Agüero y envió el centro para que Lavezzi haga el único gol del partido. Además pateó un penal a los 79 minutos que fue atajado por el arquero Stojkovic. Jugó la totalidad del partido ante Serbia por el último encuentro de la fase de grupos. En cuartos de final Argentina enfrentó a Países Bajos y Di María fue titular. El partido finalizó 1-1 en los 90 minutos por lo que se debió jugar tiempo suplementario. Ángel fue quien a los 104 minutos convirtió el gol de la clasificación para su selección. En las semifinales Argentina se midió con Brasil a quien derrotó por 3-0. El partido por la medalla de oro fue el 23 de agosto de 2008 ante Nigeria. Di María fue titular y convirtió el único gol del encuentro durante el segundo tiempo, por lo que su selección pudo defender el título ganado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Selección absoluta. 2008-10, debut en eliminatorias y Mundial de Sudáfrica. Copa América 2011. 2011-2014, eliminatorias y subcampeón en el Mundial de Brasil. Copa América 2015. 2015-18, eliminatorias y eliminación temprana en el Mundial de Rusia. Copa América 2021. Participaciones en fases finales. Goles internacionales. Estadísticas. Clubes. Actualizado al último partido disputado el 6 de noviembre de 2022. Selección nacional. Anotaciones destacadas. Palmarés. Campeonatos nacionales.